nadie en esa mansión podía imaginar lo que estaba por pasar. Don Ernesto Villalobos era conocido en toda la ciudad como un hombre de negocios implacable, de esos que construyen imperios pisoteando a quien sea. Tenía dinero, poder, y una mansión tan grande que parecía un hotel de 5 estrellas. Pero detrás de esas paredes de mármol y oro, se escondía algo que ni el dinero podía comprar, un corazón podrido por dentro. Ernesto tenía un hijo, Matías, un niño de apenas 11 años que había quedado paralizado de las piernas después de un accidente automovilístico. Desde ese día, el niño vivía en una silla de ruedas, dependiendo totalmente de los demás. Pero su propio padre, en lugar de cuidarlo, lo veía como una carga, como una vergüenza. Ernesto no soportaba verlo así, decía que le recordaba su fracaso como padre. Por eso contrató a Lucía, una mujer humilde de 40 y tantos años que venía de un pueblo lejano. Ella necesitaba el trabajo desesperadamente para mantener a sus 2 hijas que estudiaban en la capital. Lucía aceptó el puesto de sirvienta y niñera sin hacer preguntas. Lo que no sabía era que ese trabajo cambiaría su vida para siempre. Desde el primer día, Ernesto le dejó claro a Lucía cuál era su única función: mantener al niño fuera de su vista. No quería escucharlo, no quería verlo, no quería saber nada de él. Le pagaba bien, sí, pero a cambio de eso, Matías tenía que vivir como un fantasma en su propia casa. El niño pasaba los días encerrado en su habitación del 3er piso, mirando por la ventana mientras su padre organizaba fiestas lujosas abajo, rodeado de gente que celebraba su éxito. Lucía observaba todo esto con el corazón destrozado. Historias así merecen ser contadas para que más personas aprendan que el dinero no lo es todo. Si te gustan las historias donde la justicia llega al final, suscríbete para no perderte la continuación. Los días pasaban y Lucía veía cómo Matías se iba apagando poco a poco. El niño apenas hablaba, apenas comía. Pasaba horas enteras mirando por la ventana de su habitación, viendo cómo los otros niños del vecindario jugaban en la calle. A veces Lucía lo escuchaba llorar en silencio por las noches, y eso le partía el alma. Ernesto, mientras tanto, vivía su vida como si su hijo no existiera. Se iba de viaje constantemente, cerraba negocios millonarios, salía en revistas y periódicos como el empresario del año. Pero cuando regresaba a casa, ni siquiera subía a ver a Matías. Pasaba directo a su oficina o se encerraba en su habitación. Una vez Lucía se atrevió a preguntarle si quería saludar al niño, y él la miró con desprecio. «Para eso te pago a ti», le dijo con frialdad. «Yo no tengo tiempo para lidiar con eso». Eso. Así llamaba a su propio hijo. Como si fuera un objeto, un problema que alguien más tenía que resolver. Lucía apretó los puños pero no dijo nada. Necesitaba ese empleo, sus hijas dependían de ella. Pero por dentro sentía una rabia que crecía cada día. El sufrimiento de Matías era constante. El niño empezó a tener pesadillas, a despertar gritando en medio de la noche. Lucía corría a consolarlo, lo abrazaba hasta que se calmaba. Poco a poco, el niño empezó a confiar en ella, a verla como la única persona en el mundo que realmente se preocupaba por él. ¿Por qué mi papá me odia?, le preguntó una noche con los ojos llenos de lágrimas. Lucía no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño que su propio padre era incapaz de amar? Se quedó abrazándolo en silencio, prometiéndose a sí misma que mientras ella estuviera ahí, Matías nunca estaría completamente solo. Pero lo que Lucía no sabía era que pronto descubriría algo mucho peor. Todo cambió una tarde de jueves. Ernesto había salido supuestamente a una reunión de negocios en otra ciudad. Dijo que estaría fuera por 3 días. Lucía aprovechó para llevar a Matías al jardín, algo que el niño casi nunca podía hacer. Lo sentó bajo la sombra de un árbol y le llevó limonada fresca. Por primera vez en semanas, vio al niño sonreír. Pero entonces escuchó voces que venían de la oficina de Ernesto en el 1er piso. Lucía se quedó helada. Se suponía que la casa estaba vacía.
con cuidado, dejó a Matías leyendo un libro y bajó a investigar. La puerta de la oficina estaba entreabierta, y lo que vio la dejó sin aire. Ernesto estaba ahí, sentado en su escritorio, hablando por teléfono con alguien. No había viajado a ningún lado. Todo era mentira. Lucía se escondió detrás de una columna y escuchó la conversación. Las palabras que salieron de la boca de ese hombre la hicieron temblar de pies a cabeza. Sí, ya hablé con el abogado, decía Ernesto con voz fría y calculadora. Estamos preparando todo para internarlo. Un lugar privado, donde nadie haga preguntas. Quiero que desaparezca de mi vida de una vez por todas. Lucía tuvo que taparse la boca para no gritar. Ernesto estaba planeando encerrar a su propio hijo en un internado, o peor aún, en algún tipo de institución para deshacerse de él permanentemente. El hombre continuó hablando. No me importa lo que cueste. Necesito que esto se haga en silencio. La prensa no puede enterarse de que tengo un hijo así. Arruinaría mi imagen, ¿entiendes? Mi reputación está primero. Lucía sintió que la sangre le hervía. Ese monstruo no solo abandonaba a su hijo, sino que ahora quería borrarlo de su vida como si nunca hubiera existido. Todo por mantener su maldita reputación intacta. Entonces Ernesto dijo algo más que la destrozó por completo. Ya tengo todo listo. En 2 semanas se lo llevan. Y le diremos que su madre lo abandonó también, así no hará preguntas. La madre de Matías había muerto en el mismo accidente que lo dejó en silla de ruedas. Y este desgraciado planeaba usar esa mentira para romperle el corazón al niño una vez más. Lucía salió de ahí temblando, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Subió las escaleras tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba destrozada. Cuando llegó al jardín, Matías la miró con esos ojos inocentes y le preguntó si estaba bien. Ella apenas pudo asentir, fingiendo una sonrisa que no sentía. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en su pequeña habitación de servicio pensando qué hacer. Si denunciaba a Ernesto, el hombre tenía suficiente dinero y poder para salirse con la suya. Además, ella era solo una sirvienta sin papeles en regla, sin contratos firmados. ¿Quién le creería a ella contra un millonario respetado? La despedirían, perdería su trabajo, y Matías quedaría completamente solo, sin nadie que lo defendiera. Pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo ese hombre destruía la vida de un niño inocente. Entonces se le ocurrió algo. Si Ernesto quería jugar sucio, ella también podía hacerlo. Pero a su manera. Los siguientes días, Lucía empezó a actuar diferente. Se volvió más atenta con Ernesto, más servicial, preguntándole sobre sus viajes y reuniones. El hombre, acostumbrado a que todos le siguieran la corriente, ni siquiera sospechó nada. Mientras tanto, Lucía empezó a investigar por su cuenta. Revisaba los documentos que Ernesto dejaba en su oficina cuando salía. Escuchaba sus llamadas telefónicas desde el pasillo. Tomaba fotos con su celular viejo de papeles importantes. Poco a poco fue armando un rompecabezas que la horrorizó aún más. Ernesto no solo planeaba internar a Matías. También estaba desviando el dinero del fondo fiduciario que la madre del niño había dejado antes de morir. Ese dinero era para la educación y cuidado de Matías, pero Ernesto lo estaba usando para sus propios negocios. El muy miserable estaba robándole a su propio hijo. Y había más. Ernesto había falsificado documentos médicos para hacer parecer que Matías estaba mentalmente inestable, que necesitaba cuidados especiales. Todo era una mentira para justificar su internamiento y quedarse con el control total del dinero. Lucía sintió que si alguien escuchara toda esta historia, no lo podría creer. Pero ella tenía las pruebas en sus manos. Ahora solo necesitaba el momento perfecto para actuar. El momento llegó más pronto de lo que Lucía esperaba. Ernesto anunció que organizaría una cena de gala en la mansión. Invitaría a periodistas, socios importantes y hasta políticos de la ciudad.
Quería celebrar la apertura de su nuevo edificio corporativo, el más alto y lujoso de toda la región. Para él era la oportunidad perfecta de brillar frente a las cámaras y mostrar su éxito. Lucía vio en esto su única oportunidad. Si iba a exponer a Ernesto, tenía que ser cuando más vulnerable estuviera, frente a todos, cuando su reputación estuviera en juego. Sabía que era arriesgado, que podía salir todo mal, pero ya no le importaba. Matías merecía justicia, y ella se la daría aunque le costara todo. Durante los días previos a la cena, Lucía preparó todo con cuidado. Hizo copias de todos los documentos que había encontrado. Guardó las grabaciones de audio de las conversaciones de Ernesto que había logrado captar. Incluso consiguió los correos electrónicos donde él discutía con el abogado los detalles del internamiento. Pero necesitaba algo más. Necesitaba que Matías estuviera presente esa noche. Ernesto, por supuesto, jamás lo permitiría. El plan era mantener al niño encerrado en su habitación mientras los invitados disfrutaban abajo. Entonces Lucía tuvo una idea. Le dijo a Matías que esa noche harían algo especial, algo que él nunca olvidaría. El niño, que ya confiaba ciegamente en ella, aceptó sin hacer preguntas. Lucía le prometió que todo estaría bien, aunque por dentro temblaba de miedo. La noche de la cena llegó. La mansión estaba llena de gente elegante, meseros con bandejas de champán, música de violines. Ernesto caminaba entre sus invitados con esa sonrisa falsa, estrechando manos y presumiendo sus logros. Nadie sabía que arriba, en el tercer piso, un niño lloraba en silencio preguntándose por qué nunca era suficiente para su padre. Lucía trabajaba en la cocina ayudando con la comida, pero su mente estaba en otra parte. Revisaba constantemente su reloj. Faltaba poco. Muy poco. Había contactado a alguien, una periodista joven que trabajaba en un canal local. Le había contado todo por teléfono y la mujer había aceptado venir esa noche, disfrazada como invitada. Entonces, justo cuando Ernesto estaba dando un discurso frente a todos, agradeciéndoles por su apoyo, Lucía supo que era el momento. Subió las escaleras, tomó a Matías en sus brazos, y comenzó a bajar. El silencio que se hizo cuando Lucía apareció en el salón con Matías en brazos fue absoluto. Todos los invitados voltearon a verla. Las conversaciones se detuvieron. Los meseros dejaron de moverse. Y Ernesto, que estaba en medio de su discurso, se quedó paralizado con el micrófono en la mano. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó Ernesto con la cara roja de furia. Lucía, lleva al niño arriba ahora mismo. Pero Lucía no se detuvo. Siguió caminando hacia el centro del salón con Matías en sus brazos. El niño, asustado por todas las miradas, se aferró a su cuello. Ella lo bajó con cuidado en su silla de ruedas que había traído consigo y se quedó de pie junto a él. No, dijo Lucía con voz firme, aunque le temblaban las manos. Ya no voy a esconder más a este niño. Ya no voy a ser cómplice de su crueldad, señor Villalobos. Los murmullos empezaron a recorrer el salón. Ernesto dejó el micrófono y caminó furioso hacia ella. Te voy a demandar por esto. Estás despedida. Guardias, sáquenla de aquí inmediatamente. Pero antes de que los guardias pudieran moverse, la periodista que Lucía había contactado se adelantó con su cámara encendida. Otros periodistas que estaban ahí como invitados también sacaron sus equipos, intrigados por lo que estaba pasando. Esperen, dijo Lucía alzando la voz. Antes de que me saquen, todos ustedes deberían saber quién es realmente el hombre al que están celebrando esta noche. Ernesto intentó arrebatarle la palabra pero Lucía continuó hablando, más fuerte ahora. Este niño que ven aquí es Matías, el hijo de Ernesto Villalobos. Un niño que ha vivido encerrado en el tercer piso de esta mansión durante años, escondido como si fuera una vergüenza. Su propio padre no lo visita, no le habla, no lo toca. Lo trata peor que a un mueble viejo. En mentiras, gritó Ernesto. Esta mujer está loca, no le crean nada.
Pero Lucía sacó su teléfono y conectó el audio a las bocinas del salón. Entonces se escuchó la voz de Ernesto, clara como el agua, diciendo esas palabras que había grabado días atrás. Necesito que desaparezca de mi vida de una vez por todas. No me importa lo que cueste. Mi reputación está primero. El salón estalló en murmullos de shock. Las cámaras grababan todo. Ernesto palideció. Intentó apagar el audio, pero Lucía tenía más. Mostró los documentos falsificados, los registros del dinero desviado, todo proyectado en la pantalla que él mismo había instalado para su presentación de negocios. Este hombre planea internar a su hijo en 2 semanas, continuó Lucía con lágrimas en los ojos. Quiere encerrarlo para siempre y robarle el dinero que su madre le dejó. Todo por mantener su imagen perfecta. Ernesto intentó recuperar el control, pero ya era demasiado tarde. Los flashes de las cámaras no paraban. Los periodistas se acercaban con sus micrófonos. Los invitados lo miraban con horror y desprecio. El imperio de mentiras que había construido se derrumbaba frente a sus ojos en cuestión de minutos. Esto es un malentendido, balbuceó Ernesto tratando de sonar convincente. Yo amo a mi hijo. Esta mujer está tratando de extorsionarme, de arruinar mi nombre. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Matías, ese niño que había permanecido callado durante años, que apenas hablaba, que vivía como un fantasma en su propia casa, levantó la voz. Mentiroso, dijo con un hilo de voz que poco a poco se hizo más fuerte. Tú nunca me has querido. Ni siquiera me miras. Ni siquiera sabes cuándo es mi cumpleaños. El salón quedó en silencio total. Todos los ojos estaban sobre el niño. Matías tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero seguía hablando. Mi mamá murió hace 3 años y ni siquiera viniste a mi habitación a abrazarme. Me dejaste solo llorando toda la noche. Lucía es la única persona que me ha cuidado, la única que me trata como si importara. Ernesto intentó acercarse a su hijo, pero Matías retrocedió su silla de ruedas, asustado. No te me acerques, gritó el niño. Yo escuché cuando hablabas por teléfono. Sé que quieres deshacerte de mí. Sé que te avergüenzo por estar en esta silla. Las palabras del niño fueron como puñaladas para todos los presentes. Algunas mujeres entre los invitados comenzaron a llorar. Los hombres miraban a Ernesto con asco. Uno de los socios del empresario se levantó y salió del salón, negando con la cabeza. Entonces la periodista que Lucía había contactado se adelantó con su micrófono. Señor Villalobos, ¿es cierto que desvió fondos del fideicomiso de su hijo? ¿Es cierto que falsificó documentos médicos para declararlo mentalmente incapaz? Ernesto no respondió. Estaba pálido, sudando, mirando alrededor buscando una salida. Pero no había escapatoria. Las pruebas estaban ahí, en pantalla grande, para que todos las vieran. Lucía sacó entonces el último documento, el más devastador de todos. El testamento de la madre de Matías, donde especificaba claramente que si algo le pasaba a ella, Ernesto solo podría ser tutor del niño si demostraba ser un padre amoroso y responsable. Si no, el dinero y la custodia pasarían a otras manos. Usted ha violado cada una de las condiciones de este testamento, dijo Lucía mirándolo directamente a los ojos. Y ahora todo el mundo lo sabe. Ernesto Villalobos, el hombre que siempre había tenido el control de todo, que compraba voluntades y silenciaba problemas con dinero, se derrumbó frente a todos. Intentó hablar, pero las palabras no le salían. Su rostro pasó del rojo intenso a un gris enfermizo. Las manos le temblaban y el sudor le corría por la frente. Esto no puede estar pasando, murmuró para sí mismo, pero el micrófono que todavía tenía cerca captó sus palabras y las amplificó por todo el salón. Los socios comerciales que habían venido a celebrarlo empezaron a alejarse de él como si tuviera una enfermedad contagiosa. Uno de ellos, un empresario mayor con traje gris, se acercó a Ernesto y le habló en voz baja pero firme. Ernesto, retiro mi inversión de todos tus proyectos.
No quiero que mi nombre esté asociado con el tuyo nunca más. Otros empresarios lo siguieron. Uno tras otro se acercaban, le daban la espalda y se marchaban. Las cámaras grababan cada segundo. La transmisión en vivo que la periodista había activado ya tenía miles de personas viéndola. Los comentarios en redes sociales explotaban con indignación. Ernesto intentó una última jugada desesperada. Se arrodilló frente a Matías con lágrimas falsas en los ojos. Hijo, perdóname. Yo solo estaba confundido, estresado por el trabajo. Pero te amo, te lo juro. Matías lo miró fijamente, sin expresión. Entonces hizo algo que rompió el corazón de todos los presentes. Negó con la cabeza lentamente. Ya no te creo, dijo el niño con una madurez que no debería tener a su edad. Y aunque me creyera, ya no te necesito. Lucía me demostró que el amor no tiene que doler. Ernesto se levantó del suelo, derrotado. Su teléfono empezó a sonar sin parar. Llamadas de abogados, de la prensa, de sus otros socios. Revisó las notificaciones y vio que ya era tendencia nacional en redes sociales. El video de la confrontación se había vuelto viral en minutos. Su empresa empezó a recibir llamadas de cancelación de contratos. La junta directiva convocó una reunión de emergencia para destituirlo. Las autoridades anunciaron que investigarían el manejo del fideicomiso del niño. Todo su imperio, construido sobre mentiras y ambición, se derrumbaba como un castillo de naipes. Ernesto miró a Lucía con odio puro en los ojos. Tú destruiste mi vida, le dijo entre dientes. Lucía lo miró sin miedo, con la frente en alto. No, señor Villalobos. Usted destruyó la suya cuando decidió que el dinero valía más que su propio hijo. Yo solo me aseguré de que el mundo viera quién es usted realmente. Las semanas que siguieron fueron difíciles, pero también fueron el comienzo de algo hermoso. Ernesto enfrentó cargos por malversación de fondos, falsificación de documentos y negligencia infantil. Su rostro apareció en todos los noticieros, pero ya no como el empresario exitoso, sino como el padre que abandonó a su hijo discapacitado por vergüenza y codicia. Perdió todo. La empresa lo removió de su puesto. Los edificios que llevaban su nombre fueron renombrados. Sus cuentas bancarias fueron congeladas mientras las autoridades investigaban. Y lo peor para él, lo que realmente lo destruyó, fue que perdió su reputación, esa imagen perfecta que tanto le importaba. Matías, por otro lado, comenzó una nueva vida. El juez determinó que Ernesto no era apto para ser su tutor y el dinero del fideicomiso fue puesto bajo supervisión legal. Una tía de Matías, hermana de su madre fallecida, que vivía en otra ciudad, solicitó su custodia. Era una mujer amorosa que siempre había querido estar cerca del niño pero que Ernesto había mantenido alejada. Pero hubo una condición que Matías puso y que el juez respetó: Lucía tenía que ir con él. El niño no quería separarse de la única persona que le había mostrado amor verdadero en los últimos años. La tía de Matías aceptó de inmediato y le ofreció a Lucía un lugar en su hogar, no como empleada, sino como parte de la familia. Lucía lloró cuando recibió la noticia. Sus propias hijas, que habían seguido toda la historia por las noticias, estaban orgullosas de su madre. Finalmente podrían estar juntas, vivir con dignidad, sin tener que soportar humillaciones de gente como Ernesto. El día que se mudaron, Matías miró por última vez la mansión donde había sufrido tanto. Lucía puso su mano sobre el hombro del niño. ¿Estás bien?, le preguntó con ternura. Matías asintió y sonrió, una sonrisa genuina que Lucía no había visto en mucho tiempo. Sí. Porque ahora sé que hay gente buena en el mundo. Gente como tú, que no tiene miedo de hacer lo correcto aunque sea difícil. En su nueva casa, Matías comenzó terapia física y emocional. Empezó a asistir a una escuela especial donde lo trataban con respeto y cariño. Hizo amigos por primera vez en años. Y cada noche, antes de dormir, Lucía entraba a su habitación para darle las buenas noches, y el niño siempre le decía lo mismo.
Gracias por salvarme. Y Lucía siempre respondía igual. Tú también me salvaste a mí, Matías. Me recordaste por qué hay que luchar por los que no tienen voz. Pasó un año desde aquella noche que cambió todo. Matías cumplió 13 años rodeado de amor, de risas, de abrazos. Su tía le organizó una fiesta pequeña pero llena de cariño. Estaban sus nuevos amigos de la escuela, las hijas de Lucía que ya lo veían como un hermano menor, y por supuesto, Lucía, quien había horneado personalmente su pastel favorito de chocolate. Mientras soplaba las velas, Matías cerró los ojos y pidió un deseo. Cuando terminó, miró a Lucía y le susurró: pedí que más niños como yo tengan a alguien como tú en sus vidas. Lucía tuvo que contener las lágrimas. Ese niño que había conocido tan roto, tan apagado, ahora brillaba con una luz propia. Si había mejorado con la terapia física y podía dar algunos pasos con ayuda de muletas. Pero más importante aún, había sanado por dentro. Había aprendido que su valor no dependía de lo que su padre pensara de él. En cuanto a Ernesto, terminó viviendo en un apartamento pequeño, con apenas lo necesario para sobrevivir. La justicia lo había obligado a pagar todo lo que había robado del fideicomiso, más multas y honorarios legales. Quedó en bancarrota. Nadie en el mundo de los negocios quería asociarse con él. Estaba completamente solo. Una tarde, desde la ventana de su apartamento, vio pasar a un niño en silla de ruedas con su familia. El niño reía mientras su padre lo empujaba y su madre caminaba a su lado. Ernesto sintió un vacío en el pecho que el dinero nunca podría llenar. Finalmente entendió lo que había perdido, pero ya era demasiado tarde. Lucía siguió trabajando, pero ahora en condiciones dignas, con un salario justo y siendo tratada con respeto. Sus hijas terminaron sus estudios y consiguieron buenos empleos. Y Matías creció sabiendo que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su apariencia, sino en la bondad de su corazón. La historia de Lucía y Matías se volvió un ejemplo para muchos. Personas que vivían situaciones de abuso o injusticia se inspiraron en su valentía. Porque a veces, una sola persona que se atreve a alzar la voz puede cambiar todo. Y la lección quedó clara para todos los que escucharon esta historia: el dinero puede comprar lujos, pero nunca comprará amor verdadero. El poder puede silenciar voces, pero nunca podrá borrar la verdad. Y al final, siempre, siempre, la justicia encuentra la manera de llegar a quienes más lo merecen. Porque en este mundo, donde a veces parece que los malos siempre ganan, historias como esta nos recuerdan que el bien todavía existe, que la valentía todavía importa, y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto.